Vamos a apoyarla al clamar a Dios. El tiempo ha pasado velozmente, no quiero ir directamente al mensaje de Dios para aprovechar. La influencia de una madre es insuperable en este mundo. No hay libros, ciencias, sistemas, estructuras gubernamentales que puedan superar la influencia y el poder de una madre para transformar generaciones. Cuando Dios necesitó completar la creación del hombre, escogió una mujer, una Eva. ¿No escucho un amén, damas? Cuando Dios necesitó levantar una nación a través de la cual vendría el Mesías, escogió una Sara. Cuando Dios necesitó un libertador para liberar a su pueblo de la esclavitud, escogió una Jocabed para preparar a Moisés para la gran tarea. Cuando Dios necesitó un reformador que trajera un reavivamiento cual nunca visto en la historia del pueblo de Israel, escogió una Ana. Cuando Dios necesitó enviar al Mesías para morir por nuestros pecados, escogió una Virgen María para poner en sus manos el Ser Supremo del universo. En la economía divina, la madre tiene una misión muy especial. La madre es de gran estima ante los ojos de Dios. Por eso, si usted tiene una madre a su lado, dígale feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre. ¿Saben? Cuando Salomón habla de la mujer, de la madre virtuosa, tiene en su mente claramente a su madre. Y en Proverbios 31 describe las cualidades de una mujer y la influencia que tiene su labor aquí en la tierra. Léalo en la casa. Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La sierva del Señor dice: el trabajo más elevado y encumbrado de una mujer es el de moldear el carácter de sus hijos de acuerdo al patrón divino. Si las madres hubieran hecho siempre su trabajo con fidelidad, no existiría tantos problemas en la iglesia producto de miembros desordenados. Las madres están formando los caracteres que componen la iglesia de Dios. Poderosa cita. Y termina ella diciendo: cuando veo una iglesia con problemas, con miembros deseosos de hacer su voluntad, impetuosos, altivos, autosuficientes, que no se sujetan a la voz de la iglesia, estoy inclinada a temer que sus madres fueron infieles en la crianza temprana de sus hijos. En esta mañana les voy a hablar a las madres de una forma especial. No les voy a hablar de la influencia espiritual que tiene una madre sobre sus hijos, porque ese tema se ha tocado y se ha vuelto a tocar y se habla continuamente. Le voy a hablar de la influencia emocional que tiene la madre al criar
y preparar futuras generaciones. Tal vez usted dice, pero pastor, ¿por qué hablar de ese asunto, de las emociones? Es más, le voy a presentar a las madres hoy 5 secretos de cómo criar hijos emocionalmente inteligentes. 5 secretos. El cuerpo humano, ustedes saben que tiene 3 dimensiones: la dimensión física, la dimensión espiritual y la dimensión emocional. Esas 3 dimensiones están conectadas entre sí. Hablamos mucho de lo espiritual, hablamos mucho de la física cuando hablamos de la reforma pro salud, pero hablamos muy poco de la dimensión emocional. Y estas 3 dimensiones están conectadas. Cuando tengo problemas en la parte física de mi cuerpo, eso se refleja en mi vida espiritual, se refleja en todas las otras áreas. Cuando tengo problemas en lo espiritual, se refleja en las otras áreas también. Cuando tengo problemas en mi salud mental, tengo problemas también en otras áreas. La sierva del Señor dice: lo que enferma el cuerpo y la mente de casi todos son los sentimientos de disgustos y descontento. Nada causa más enfermedades como la depresión, la melancolía y la tristeza. ¿Qué dice la Biblia con relación a este asunto? Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con relación a este asunto de la inteligencia emocional? Fuimos creados a la imagen de Dios. Muchos creen que este asunto de las emociones es un asunto que salió en el cuerpo humano, que surgió en el cuerpo humano, mejor dicho, después del pecado, después de la caída. Porque ¿cómo puede ser posible que las emociones negativas o que no se pueden expresar bien hayan siempre existido? Las emociones siempre han estado allí desde la creación. El problema está en cómo se presentan cómo se manejan esas emociones. Gálatas 5, 22 al 24 habla sobre la importancia de que las emociones estén controladas por el Espíritu Santo. ¿No es verdad cuando dicen amén? Efesios 4, 26 dice, airaos, ¿pero qué cosa? Pero no pequéis. Nos habla de que debemos airarnos, debemos de expresar esa emoción, pero tenemos que tener cuidado de cómo controlar, de cómo la expresamos, porque podemos llegar al punto de pecar a través de nuestra ira. Santiago 1, 19 al 20 nos habla de ser lento para airarse. Proverbios 25, 28 habla del desenlace de los hombres cuyo espíritu no tiene freno. Hay personas que no tienen freno, que no se pueden controlar. Colosenses 3:8 hace una lista de las emociones negativas que debe aprender a manejar todo cristiano. ¿Pero qué es este asunto de las emociones? Son el reflejo de nuestros pensamientos. Lo que somos aquí adentro se refleja a través de nuestras emociones. Están determinadas por nuestra forma de pensar, interpretar las cosas. Este gran psicólogo dijo: las emociones no son producto de los acontecimientos existentes, sino de los pensamientos que tenemos acerca de ellos. Le estoy presentando una introducción para poderlo llevar a donde los quiero llevar, así que síganme muy bien. Este gran filósofo Epíteto dijo: las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Usted es muy influenciado por la forma de pensar, por la forma de interpretar las cosas, por los valores, pensamientos que tiene sobre los hechos, las situaciones que experimenta en la vida. Déjeme mostrarle este asunto. Steve Covey, en su libro Los 7 hábitos de personas altamente influyentes, cuenta la historia de un padre que estaba viajando en el tren y los hijos estaban acabando, como se dice en mi país, con la quinta y con los mangos. Y en Nueva York todo se mueve por tren.
Y la gente estaba incómoda, la gente que estaba alrededor de los hijos estaba incómoda. Y decía, y el padre estaba sereno, sin hacer nada. Y la gente miraban al padre así como ustedes saben. Lo miraban así y decían, oye, pero tú no te das cuenta que los muchachos están acabando aquí con todo. Pero el padre estaba tranquilo, sereno, no sabe, como que no sabía qué hacer. Y estaba en otro mundo. Y la gente lo miraban hasta que un hombre se llenó de valor y le dijo, ven acá, ponga control en sus hijos. El padre entonces abrió sus labios y dijo, es que yo no sé qué decirles. Nosotros estamos viniendo del hospital ahora y su madre acaba de morir. Y yo no le he dicho aún a ellos que su madre ha muerto, porque no sé cómo decirle a estos niños que cuando ellos lleguen a la casa no tienen madre. Todo cambió. Las personas cambiaron su forma de pensar. Entendieron. Al cambiar su forma de pensar, se empezaron a sentir diferentes, a interpretar la situación de una forma completamente diferente a cómo la habían interpretado. ¿Por qué? Porque estaban interpretando de una forma correcta el evento, la situación, el problema que tenían allí por delante. Es por eso la importancia que da el sabio Salomón en Proverbios 23:7 con relación a nuestros pensamientos. ¿Cuáles son sus pensamientos tales? Usted es lo que usted tiene en su mente, lo que usted almacena aquí, guarda aquí. Usted es exactamente eso. Porque sus pensamientos, ideas, creencias, los van a llevar a interpretar las cosas de ciertas formas. Pablo hace un llamado en Romanos 12 a recibir una transformación, una renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, ser transformado por medio de la renovación de nuestra mente. Pablo está haciendo un llamado a tener una nueva mente nueva, una mente transformada por Cristo Jesús. Pero pastor, ¿cuál es la importancia de hablar de este asunto? ¿Por qué? Ya le dije la importancia con relación a la Biblia, la importancia con relación a lo que dice la sociedad hoy en día. Rapidito. Hasta el año 1995 se le daba mucho énfasis al cociente intelectual, el IQ de las personas. Los muchachos en la escuela se esforzaban por por ser inteligentes, por tener grandes grados académicos buenos, positivos. Se le daba un énfasis grande a eso. Los muchachos se esforzaban por estudiar bastante y en poder conseguir buenas universidades. Pero hoy en día, desde el año 1995 para acá, desde que el doctor David Coleman sacó el libro Inteligencia Emocional, ya no se le da énfasis tanto a ese asunto. ¿Por qué? Porque está comprobado por muchos estudios que el cociente intelectual de una persona solamente equivale al 20% del éxito de esa persona. El otro 80% lo determina la inteligencia emocional que tenga esa persona. El efecto del témpano de hierro, la parte de arriba es el 20. Lo que todo el mundo ve es la inteligencia, el cociente intelectual de las personas. Pero lo que nadie ve es lo que está dentro. Y esa es la parte que transforma, que puede llevar a las personas a la ruina o a la cima. ¿Cómo usted se comporta emocionalmente? ¿Cómo usted expresa sus emociones? Hay jóvenes, matrimonios, hogares que le dan rienda suelta a este asunto, y el Espíritu de Dios nos llama a que controlemos nuestras emociones. Es más,
Debo de hablar de este asunto. Porque los niños viven lo que aprenden, lo que viven. Los niños aprenden lo que viven. Y esta escritora hizo un planteamiento precioso sobre este asunto. Dice, si los niños son educados entre reproches, aprenden a condenar. Si los niños son educados con hostilidad, aprenden a ser agresivos. Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. Si son tratados con lástimas, aprenden a autocompadecerse. Si son puestos en ridículo, aprenden a ser tímidos. Si viven en competencia, no aprenden a compartir. Si son regañados por sus errores, aprenden a sentirse culpables. Si viven carentes de estímulo, aprenden a no confiar en sí mismos. Si no conocen el reconocimiento, no aprenden a valorar a los demás. Si son educados sin aprobación, aprenden a buscar relaciones tóxicas. Si viven entre mentiras, no aprenden el valor de la verdad. Si son tratados sin amabilidad, nunca aprenden a respetar a los otros. Si los niños crecen en un entorno de seguridad, aprenden a no temerle al futuro. Si viven sus años más tempranos rodeados de amor sincero, aprenden que el mundo es un maravilloso lugar donde vivir. Madres, hoy yo les quiero hacer un llamado a criar hijos emocionalmente inteligentes. Porque eso va a transformar nuestra iglesia, va a transformar nuestra sociedad. Vamos a tener matrimonios duraderos, vamos a tener relaciones sólidas y vamos a bendecir a todo aquel que está a nuestro lado. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que es inteligencia emocional, pastor? Explíquenos un poquito, rapidito, aquí está. Es la capacidad de una persona para manejar una serie de habilidades y actitudes. Es una capacidad interna que Dios ha puesto allí. Entre esas habilidades incluyen el tener conciencia de las emociones de uno mismo. Es la capacidad de manejar la tensión y la ansiedad correctamente. Hay personas que no pueden manejar bien la tensión, que se están muriendo continuamente de pánico. No han aprendido a poder controlar las emociones. Es la habilidad de controlar los impulsos y posponer la gratificación. Hay jóvenes que no pueden posponer la gratificación. No pueden decirme, tengo que controlar, tengo que decirme que no. Tengo que esperar al momento correcto para poder gratificarme en este asunto. Pero vivimos en una sociedad donde es el ahora, el McDonald's, la comida rápida, todo es al momento. Tú quieres algo y lo coges. Quieres algo, ahí está, disponible para ti. No, aquel que tiene inteligencia emocional llega a controlarse y a decir, debo de esperar. La capacidad de manejar la tensión. Ahora, la ciencia habla de manejar todas estas cosas, controlar todas estas cosas a través de uno mismo. Pero hoy yo les vengo a hablar de que es imposible tú controlarte a ti mismo, tú cambiar tu comportamiento. Porque tal vez tú puedas dominar ciertos aspectos de tu vida. Tal vez tú puedas decir, voy a cambiar este hábito y lo logras, pero sigues siendo un pecador. Sigues teniendo una naturaleza pecaminosa. Pero aquel que le dice al Espíritu de Dios, yo quiero que tú me ayudes a cambiar. Yo quiero que tú me levantes, edifiques mi vida y me ayudes a controlar mis emociones. El Espíritu de Dios va a hacer una obra grande en esa persona. De acuerdo a la perspectiva cristiana, ¿qué es lo que es inteligencia emocional? Es la capacidad que Dios nos da, que nos da Dios de manejar las emociones a través de la influencia del Espíritu Santo para resolver los problemas de la vida y conectarnos con el mundo interior. El Espíritu Santo controla nuestras emociones, cambiando nuestra forma de pensar e interpretar los eventos. Es el llamado, 1 Corintios 2:16 nos hace un llamado a tener la mente ¿de quién? De Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos las emociones de Cristo.
5 secretos que tienen las madres que crían hijos emocionalmente inteligentes. Saque el papel y anótalo. Y este concepto no me va a dar tiempo de desarrollarlo todo hoy, solamente una introducción. En otro momento seguimos hablando de esto. 5 secretos. Las madres que crían a hijos emocionalmente inteligentes están conscientes de las emociones, escuchan con empatía, clasifican las emociones, dejan que el Espíritu Santo controle sus emociones y ponen límite a sus hijos. En primer lugar, primer secreto, están conscientes de las emociones. Si usted quiere educar a su hijo emocionalmente inteligente, usted primero debe ser una persona emocionalmente inteligente. Usted no le puede dar a sus hijos lo que usted no tiene. Todo comienza con usted como madre. Y el asunto está en que sus padres, sus abuelos, le dejaron a usted un legado emocional. Quiéralo usted o no lo quiera. Usted heredó de sus padres un legado emocional. Hay madres que me dicen, pero pastor, yo no puedo con este hijo. Yo le grito y él me grita para atrás. Yo le digo nombre y él me habla para atrás. ¿Cómo puedo controlar a mi hijo? El niño está haciendo lo que ve. Está repitiendo el mismo comportamiento que tú como madre estás teniendo. En una de las clases que tomé en mi doctorado, me mandaron a hacer un genogram por 3 generaciones. Ese genogram me llevó a analizar ciertas cosas de mi familia que yo no había visto. Inconscientemente, sin darme cuenta, yo estaba repitiendo en mi familia, con mi esposa, los mismos patrones, la misma dinámica emocional que se desarrolló en la casa de mis padres. Yo tuve padres santos, fieles, dedicados al Señor, ustedes lo conocen. Y en 2 semanas Él va a estar predicando aquí. Y lo que soy hoy se lo debo a ellos. Pero ¿cuál no fue mi asombro? Y lo comenté con mi esposa, que yo estaba resolviendo. Cuando tenía un problema, yo resolvía el problema, atendía a mis niños, me relacionaba con mi esposa de la misma forma como yo me había relacionado con mi madre, como mi madre se había relacionado conmigo. Estaba repitiendo el mismo patrón. Por eso yo necesito ser consciente de este asunto. Ser consciente de mis emociones y tomar una decisión en convertirme en un hombre o en una mujer emocionalmente inteligente. Usted no tiene por qué repetir los mismos patrones del pasado. ¿Cuántos problemas? Mis padres no sabían este asunto de inteligencia emocional. Si esto se vino a empezar a hablar en el año 1995. Ellos me dieron lo mejor. Me educaron cristianamente, me dieron lo máximo. Yo glorifico a Dios, pero nunca me hablaron de este asunto. Y muchos problemas que yo tuve con mi esposa o aún tengo con mi esposa están conectados al no saber muchas veces cómo manejar mis emociones. Hasta que empecé a estudiar este asunto, a leer este asunto y cada vez quiero aprender más de este asunto. Es algo bíblico, es algo que está ahí en la palabra de Dios, es algo que la sierva del Señor habla del asunto como se lo mostré en un momento. Pero si nosotros conscientemente no empezamos a ver este asunto desde esta perspectiva, no vamos a cambiar nuestro comportamiento. Número 1, ser consciente de tus propias emociones. Porque si tú no te das cuenta de tus propias emociones, no te vas a dar cuenta de las emociones de tu hijo. Le pedí a mi niño para usar este ejemplo, permiso para usar este ejemplo. Él juega soccer, como ustedes lo conocen. Y él es muy competitivo. A él le gusta ganar. Cuando no gana, se siente mal.
Pero al principio, cuando íbamos a los juegos, él y yo, él se disgustaba de tal forma que yo me sentía tan mal. Él no sabía expresar el disgusto, se quedaba serio, no hablaba. Y yo, que era un analfabeto en este asunto de la inteligencia emocional, yo al verlo así, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tú te pones así? ¿Por qué? Pues tienes que hablar, y por aquí. Y yo no era consciente a que mi niño estaba procesando el hecho de que había perdido el juego y se le estaba siendo difícil expresar sus emociones correctamente. Hasta que un día yo le dije, mira, si tú no cambias tu actitud cuando pierdes el juego, yo no te voy a traer más el juego. Entiendan, no entendía este asunto de las emociones. Hasta que empecé a entender. Y al yo comenzar a estar consciente de mis emociones, pude empezar a entender las emociones de mis hijos, de Yasmín, el cómo ellos expresaban. Madres, Dios les llama a ser consciente en primer lugar de sus emociones. Si te sientes mal, si te sientes enojada, explícalo, dile la razón, dile a tu hijo por qué te estás sintiendo así. Enséñale lo que está pasando en tu vida. La conciencia de estas emociones crea la oportunidad para que usted se conecte con su hijo a un nivel emocional, para que usted comparta con él todos los altibajos de la vida y para que los guíe y los fortalezca en el camino de un desarrollo emocional sano. Pero ¿cuántos padres no veo por ahí que los niños en el supermercado, vamos a usar el supermercado, el niño está cansado, está agotado, y el niño está llorando, no quiere caminar? ¿Y cómo es la reacción de la madre? Hijo mío, mira que te voy a... ¡Ya me tienes hasta aquí! ¿Ustedes no lo han visto? Yo lo he visto. Pero cuán diferente sería que esa madre, que es emocionalmente inteligente, se da cuenta de que su niño está cansado. O que su niño está disgustado por algo, está triste. Todo cambia. Porque la madre va a reconocer de que ella se ha sentido así también en algún momento de su vida. Y de la misma forma como a ella le gustaría que tuvieran paciencia cuando esté de esta forma, cuando se sienta, cuando experimente ciertas emociones. Ella debe de expresar lo mismo, debe de sentir, debe de ayudar a su hijo a experimentar lo mismo. Secreto número 2. Las madres que crían a sus hijos emocionalmente inteligentes escuchan con empatía. Escuchar con empatía es ponerse en los zapatos de su hijo. ¿Por qué estás experimentando esto? Preguntarse, ¿qué está sintiendo él? ¿Cómo lo puedo ayudar? Mis niños eran pequeños y los llevamos a una fiesta. Nos invitaron a última hora a una fiesta de Navidad. Una familia iba a hacer una comida y había regalos debajo del arbolito de Navidad. Y empezaron a dar regalos. Y para mis niños no había. Porque estábamos invitados a última hora. Pero ellos pensaban de esa forma. Ellos entendieron eso. No entendieron eso de esa forma. Yasmín se sintió mal. Se puso triste. ¿Por qué? Porque ella veía a los niños jugando con los regalos y ella no tenía ningún regalo.
El padre que no tiene conciencia de las emociones suyas y de las emociones de sus hijos, coge y le pelea a su niño, oye, mi hija, pero no, la forma correcta es explicarle a la niña, mira, te estás sintiendo así, estás sintiendo envidia porque los otros muchachos tienen regalos y tú no tienes, pero necesitas entender esto, necesitas verlo de esta forma y guiar al niño a entender el por qué se está sintiendo, cómo se está sintiendo. El niño se siente escuchado, se siente aceptado. Usted valida la experiencia de su niño. Y son niños que se sienten a conversar con sus padres, que tienen una relación con sus padres. ¿Por qué? Porque cada vez que sus niños vienen a ellos, ellos escuchan con empatía. Madres que crían a sus hijos emocionalmente inteligentes, son conscientes de las emociones y escuchan con empatía. Número 3. Saben clasificar las emociones. ¿Qué es lo que este asunto de clasificar las emociones? Le ponen un nombre a las emociones. Pastor, pero esto tiene que ser importante. ¿Por qué es importante el ponerle nombre, el clasificar las emociones? El decir, yo estoy experimentando ira, yo estoy experimentando esto. ¿Por qué es importante que la madre sepa ayudar, guiar a sus hijos hacia el clasificar lo que está experimentando? Las investigaciones científicas han comprobado que cuando se le ayuda a un niño a nombrar sus sentimientos, no solamente se le ayuda a comprender sus emociones, sino que se le ayuda a calmar el sistema nervioso y le permite recuperarse de situaciones frustrantes más rápido. La expresión verbal de una emoción activa el área del lenguaje en el lado izquierdo del cerebro, el cual también se relaciona con la lógica y otros tipos de pensamiento a un nivel avanzado. El doctor Gottman cree que cuando se nombra una emoción, se estimulan las células nerviosas en esta área, lo cual puede activar conexiones entre el área lógica y las áreas de procesamiento de emociones. Y cuando se activan esto, mi hermano, se logran resultados muy positivos. Madres que crían a sus hijos emocionalmente inteligentes son madres que son conscientes de las emociones, son madres que, número 2, escuchan con empatía, son madres que clasifican las emociones y le ayudan al niño a clasificar para que pueda sentirse bien. Son madres, número 3, que dejan que el Espíritu Santo controle sus emociones. No solamente son conscientes, no solamente escuchan, no solamente clasifican, sino que ahora dicen, Espíritu de Dios, controla mi vida. ¿Cuál es la forma correcta de yo expresar lo que estoy sintiendo? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Entiendan, nosotros estamos llamados a vivir en la presencia continua del Dios Todopoderoso. Ese amén fue raquítico. Lo voy a volver a decir. Nosotros estamos llamados a vivir en la presencia continua del Dios Todopoderoso. Y si Dios está presente, si Dios está presente continuamente a mi lado, las realidades que yo estoy experimentando deben ser filtradas no por cómo yo me siento, no por mi experiencia, no por la información que yo tengo adentro, sino por lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted deja que el Espíritu Santo comience a controlar sus emociones, usted va a interpretar las cosas y va a ver las cosas no con sus ojos. Usted debe verlo con los ojos de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo hubiera actuado Jesús en este asunto? Jesús hubiera explotado, Jesús se hubiera sentido mal, Jesús hubiera dicho las palabras que quieren salir de mi boca, o Jesús hubiera manoteado, Jesús hubiera mirado los ojos. ¿Cómo hubiera reaccionado Jesús? Estamos llamados a reaccionar de la misma forma como Jesús lo hubiera dicho, lo hubiera hecho en nuestro lugar. Madres, usted puede enseñarle a sus hijos eso. Si empieza desde muy temprana edad.
Por último, el quinto, las madres que crían a sus hijos emocionalmente inteligentes ponen límites. Los hijos no pueden hacer lo que les da la gana. Gracias por ese amén. Ponen límites. El poner límites es preparar, educar a su hijo. Conozco padres que no le ponen límites. Lo que el hijo pestañe, lo que el hijo diga, eso se cumple. Lo que el hijo pida, eso va. El hijo hace así y el padre ya está ahí saltando para darle lo que el hijo está pidiendo. Nunca se le dice que no. Madres emocionalmente inteligentes ponen límite. Mijo, esto lo podemos hacer, pero esto no lo podemos hacer y no es negociable. Pero papi, ponga límite y enséñele a su hijo a lograr lo que quiere lograr usando correctamente sus emociones. Tengo mucho más para decir, pero vamos a dejarlo aquí. Otro día seguimos. ¿Cómo tu madre vas a ser recordada en el día de mañana? Tócame el piano, Roy, voy a terminar. ¿Qué tipo de legado emocional vas a dejar? ¿Vas a transmitir el mismo legado que recibiste de tu padre, de tu abuelo, que tal vez no fue el mejor legado emocional? Hoy, al escuchar la palabra de Dios, tú puedes levantarte y decir: no, el ciclo vicioso que ha existido en mi familia, que ha existido en mi vida a través de muchos años, lo voy a parar, y a partir de hoy me voy a levantar y a crecer en mi vida emocional para poder formar a mis hijos. ¿Cómo serás recordada tú en el día de mañana? Mira estas dos familias, estas dos mujeres. El legado de la familia Judge. No creían en religión y se casó con una muchacha que tenía su misma opinión. De esa unión nacieron 1026 descendientes. 300 murieron prematuramente. 100 fueron enviados a la penitenciaría. 190 se vendieron a los vicios. 100 fueron alcohólicos. La familia le costó al estado de Nueva York $1.100.000. La influencia de una madre que no conocía a Dios y que quiso vivir. Pero miren esta madre, Sarah Edwards, la esposa del gran pastor Edwards, creyó en Dios y en su enseñanza cristiana. De esa unión salieron 799 descendientes, 300 fueron predicadores, 65 profesores de colegio, 13 presidentes de universidades, 6 autores, 3 miembros del Congreso de los Estados Unidos y 1 vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Qué legado vas a dejar, madre? Tal vez te sientes mal porque dices: pastor, pero yo nunca en mi vida había escuchado hablar de emociones y de inteligencia emocional, o que este asunto era importante en la vida de mi hijo. No hay problema, el pasado es, y Dios te perdona. Dios nunca te va a juzgar por lo que tú no conocías. Pero a partir de hoy, tú te puedes levantar y hacer la diferencia en tu familia, en tu iglesia y en tu sociedad, dejando que tus emociones sean dirigidas y controladas por el Espíritu de Dios. Vamos a tener jóvenes que saben relacionarse con otros jóvenes. Vamos a tener matrimonio donde no hay violencia doméstica. Vamos a tener una iglesia donde los hermanos se conectan y se relacionan saludablemente entre sí. Vamos a tener una sociedad que va a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque las relaciones serán saludables. Madres, ustedes pueden hoy levantarse y levantar una generación de hombres y mujeres emocionalmente inteligentes. ¿Qué vas a hacer?
gustaría hacer un llamado. A madres que hoy quieran decirle al Señor: Padre, ayúdame para a partir de hoy levantar en mi hogar hijos emocionalmente inteligentes. Quiero hacer un llamado a esas madres también que aún ya tienen sus hijos que son mayores de edad, pero nunca es tarde para comenzar. Estos principios tú los puedes aplicar, no importa la edad de sus hijos. Te hago un llamado en el nombre del Señor para que hoy le digas al Señor: Señor, úsame para transformar la vida de mis hijos. ¿Te gustaría ponerte de pie, madre? ¿Te gustaría ponerte de pie y decirle al Señor: Señor, necesito tu poder? No puedo sola. Ayúdame a mí a transformarme. Ayúdame a mí a crecer. Ayúdame a mí a poner en mi hijo el deseo de que el Espíritu de Dios a partir de hoy comience a controlar sus emociones. Vamos a ponernos todos de pie. Padre, las madres se pusieron primero de pie, pidiéndote algo especial. Ayúdalas. Es grande la influencia que ellas tienen de transformar, de levantar nuevas generaciones transformadas, capaces de controlar sus emociones. Ellas no pueden solas, necesitan de tu Santo Espíritu. Necesitan que tu Santo Espíritu les dé la capacidad, Señor, para hacer los cambios que tengan que hacer en su vida. Bendice a esas madres que lloran, porque tal vez en su ignorancia no trataron correctamente a sus hijos, pero hoy quieren cambiar, hoy quieren levantarse e influenciar las vidas de sus hijos. Padre, ayúdanos nosotros que somos hijos a respetar a nuestras madres, a amarla. Ayúdanos, Señor, a darle el valor que ellas se merecen. Y Padre, no quiero terminar sin interceder por las madres que oran por sus hijos que están en el mundo perdidos. Que tu gracia y tu poder les alcance a ellos donde están. Tráelos del revuelto a redil. Prepáralos para la eternidad. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado. Tu nombre sea glorificado en esta hora. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Puedes sentarte en la presencia de Dios. Los diáconos van a dar la salida organizada.